Continuando con la exposición, hoy vamos a hablar un poco del Estado según el marxismo. Esta teoría nos dice que el Estado nace con la necesidad que tiene la clase explotadora de proteger sus intereses y sus propiedades. Según el marxismo, el Estado fue creado por el hombre con un solo fin, dividiendo las clases sociales en dos grupos, favoreciendo siempre al propietario. Al hablar de la historia de la humanidad, es hablar de la lucha de clases, manifiesta Marx, ya que la lucha de clases era uno de los puntos más importantes en su doctrina que nos ayudará a entender según el marxismo. Con la ideología alemana y el manifiesto comunista, Marx precisa que el Estado es un aparato de coerción clasista, motivando a la defensa de la propiedad privada, más agudo aún, y junto a Engels puntualizaría al Estado como un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. Con respecto a la naturaleza jurídica de esta, para entenderla, debemos empezar un poco por la historia, es decir, el materialismo histórico. Para la concepción marxista, en la historia el Estado es un fenómeno de clases que tiene por objeto fundamental el dominio de una clase social por otra. El Estado no existió siempre, sino que apareció unido a la división de la sociedad en clases. Cuando éstas llegaron a una etapa de desarrollo determinado, el Estado es el producto de la división de clases. Por lo tanto, se dice que el marxismo, el Estado según el marxismo, es de naturaleza clasista. Conozcamos una de las características del Estado según el marxismo. Punto número 1, la organización de la población de acuerdo con las divisiones territoriales. Esta teoría sostiene los acontecimientos históricos como guerras, cambios de gobiernos y descubrimientos de nuevos territorios son provocados por factores económicos. Como siguiente punto, la institución de una fuerza pública con el fin de controlar a la sociedad y tenerlos en su total dominio de clases. Por otro lado, el cobro de impuestos a la población para el sostenimiento del poder. La única forma de generar riquezas a través del trabajo. Como último punto, la creación de un cuerpo jurídico que legisle a favor de la clase en el poder para proteger sus intereses. Esto nace con la necesidad de la clase explotadora de defender sus propiedades aseguradas. Los marxistas consideran que hay dos puntos muy importantes que son: uno, el descubrimiento de la lucha de clases, donde la clase trabajadora no ha sido siempre explotada, y la otra es propuesta de cambio, la abolición a la propiedad privada para llegar al consumismo. La sociedad capitalista se divide en clases sociales, en donde destacan las más importantes dos, que son la burguesía y el proletariado. La burguesía son las personas que poseen propiedad privada, que son dueñas de los medios de producción, como tierras, fábricas, etc. Por otro lado, son aquellas que no son dueñas de dichos medios y solo disponen de la fuerza de su trabajo para sobrevivir. Las clases sociales surgen cuando un grupo de hombres se apropian de los medios de producción. Así la sociedad se divide en los grandes grupos, los propietarios de medios de producción y los no propietarios de los medios de producción. Y el trabajo se mide por el valor del trabajo y se mide por el tiempo necesario para producir los bienes. Mientras ese bien tenga mayor tiempo invertido en la obtención, mayor será su precio. Desprendiendo de lo que hemos hablado, conoceremos un poco de la teoría de la economía. Esta teoría se habla de la estructura económica o infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de un punto de la sociedad. La componen las fuerzas productivas como los recursos naturales y la fuerza de trabajo y las relaciones de producción, que las realizaciones que tienen las clases sociales. La superestructura
es el conjunto de elementos de la vida social dependiente que se divide en la sociedad de los medios y las fuerzas productivas. Estos elementos son la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las instituciones políticas jurídicas. Aquí nos dice que solo el trabajador es fuente de riqueza, pero solo una minoría se queda con esa riqueza. También nos dice que la naturaleza no da riqueza, pero la naturaleza no da riqueza si no es trabajada. También tenemos la teoría de la plusvalía, también conocida como plusvalor. Apareció definido por Marx en su obra El Capital y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que se crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación culminación capitalista. Es decir, según la teoría desarrollada por Marx, el trabajador se le paga menos de lo que realmente debe de ser remunerado. Esta teoría debe de constituir la ganancia al empresario, convirtiendo ese dinero que no regresa a los bolsillos del empleado en manera de sueldo. La teoría marxista también añade que el Estado no podría mantenerse si hubiera una reconciliación de las clases, ya que es el órgano de dominación de las clases. El Estado no existe por obra de voluntad, sino que al surgir como resultado de modo material de la vida de los individuos, adopta la forma de una voluntad dominante. Es por ello un órgano de protección o autorregulación de la clase económicamente victoriosa en el proceso histórico. Para el marxismo, el Estado es un instrumento político en el que se vale una clase, la dominante, para oprimir a las demás. Para concluir, el marxismo constituye una de las más influyentes de las ideologías de los últimos siglos. Aunque hoy muchas de sus teorías han sido superadas, la doctrina marxista será siempre como un punto muy importante de estudio en el derecho, en la ciencia política y la filosofía. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.